domingos, y hoy nos corresponde hablar o estudiar acerca del tema Jesús, el que nos sana. Jesús, el que nos sana. Y eso está ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 43 hasta el 54, que vamos a leer. Pero antes de eso quiero decirles que Pastor José y su familia, ellos no están aquí, es obvio, pero ellos están disfrutando en la nieve, así que están muy bien ellos allá. Esperemos que el Señor les dé unos días hermosos y que realmente puedan no solamente disfrutar de esas bellezas, sino que también sea un descanso para ellos, especialmente para el Pastor José, que tanto lo necesita. Muy bien, entonces Juan 4, del 43 hasta el 54, les invito a que lean en sus Biblias o en la pared también va a estar eso ahí. Puestos de pie, por favor, hermanos, para honra de la presencia de la palabra del Señor. Voy a pedirle a mi esposa si me alcanzan mis anteojos, por favor, en la Biblia. Cuando uno llega a cierta edad, entonces necesita ayuda. Y eso es lo que me pasa a mí. No están. Bueno. Gracias. Bueno, estos no son mis anteojos, así que no me confundan. Muy bien, entonces vamos a estar serios ahora y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 4 del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 43. Dice así la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cananá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y ellos le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El versículo 54 continúa y dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Padre y Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra que acabamos de leer, y glorificamos tu nombre, Señor, y con agradecimiento en nuestro corazón la abrimos, Señor, y vemos y leemos de aquella ocasión en que tú estuviste en esta tierra, Señor, en medio de tu ministerio que el Padre te encomendó. Y, Señor, en esos días tú hiciste muchos milagros, muchas señales, sanaste muchos enfermos de diferentes enfermedades. Y tú, Señor,
habías sido en aquel tiempo el centro y la atención de todas aquellas personas y aún de tus discípulos que te seguían, Señor. Y hoy día todavía, Señor, eso ocurre. Todavía cuando leemos en tu palabra, leemos que tú habías sido ungido por el Padre y habías usado de ese poder y ese poder del Espíritu Santo que viene del Padre, Señor, y la sabiduría que el Padre te dio, Señor, para tu ministerio, sanando y curando y tratando con aquellos que aún, a pesar de esas señales, no creían en ti. Pero gracias, Señor, por tu palabra, porque ahora podemos ir a tu palabra y no solamente leer de aquellos milagros cuando tú estabas aquí, Señor, sino también podemos leer qué es lo que ocurrió después que tú ascendiste al cielo y cómo la iglesia se desarrolló, Señor, y cómo ahora tienes un gran pueblo en muchas partes del mundo y cómo, Señor, todavía buscamos de ti y todavía, Señor, necesitamos que tú nos guíes y necesitamos que tú respondas a nuestras oraciones cuando la vida, el peso de esta vida nos agobia. Por eso, Señor, vamos a ti con agradecimiento, vamos a ti, Padre, porque tú, Señor, Padre, te has dignado venir a este mundo y sufrir, Señor, aquello que nosotros, como pecadores, debíamos haber pagado o sufrido. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo. Señor, bendice tu palabra en cada una de nuestras vidas en esta mañana. Y es por tu nombre y por tu gloria que lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al comienzo de este capítulo 4 que leímos en las Escrituras, estas nos dicen que Jesús salió de Judea y caminó hacia Galilea. Había cierta distancia, por supuesto, entre los dos puntos, y vino a esta ciudad de Sicar, que estaba también en la región de Samaria, muy cerca donde había estado en el mensaje que el pastor José nos dejó el domingo pasado. Y llegó hasta el pozo de agua, este pozo de agua de Jacob, porque él lo había hecho, y allí se encontró con esta mujer samaritana, como vimos, y Jesús entabló conversación con ella. El pastor José realmente nos trajo un buen mensaje el domingo pasado y nos explicó muy bien este pasaje y cómo Jesucristo ofreció las aguas limpias de Dios, esas aguas limpias de Dios, a esta mujer samaritana que buscaba, como ustedes se recuerdan y habrán leído en su palabra también, cómo buscaba ella amor y buscaba seguridad en las cisternas rotas de este mundo a las cuales el pastor se refirió. Y las cisternas rotas, por supuesto, se refiere a todas aquellas cosas que no son celestiales, sino son terrenales, y aquellas cosas que por lo general nos dan satisfacción y una seguridad que es muy dudosa, pero la seguridad que el Padre o Jesucristo le había ofrecido a esta mujer era una seguridad que no podemos encontrar y no vamos a encontrar aquí en esta tierra. Luego nos dicen las Escrituras que Jesús salió de allí 2 días después y continuó entonces el viaje hacia Galilea que él se había propuesto. Cuando Jesús dice en este versículo que hemos leído que el profeta no tiene honra en su propia tierra, se estaba refiriendo al contraste que existía en aquel tiempo y hoy día todavía, el contraste que existía entre la fe de los samaritanos, porque Jesús había pasado por Samaria, había hablado con la mujer había llamado a muchos de los hombres de la ciudad y creyeron ellos en Jesucristo y habían ejercitado su fe en ellos. Dice Jesucristo aquí que el profeta no tiene honra en su propia tierra porque los samaritanos mostraron fe y la falta de fe que los judíos mismos, el pueblo mismo de Jesús, a ellos les faltaba esa fe porque ellos, los judíos, querían todavía ver obras y milagros y luego creer en Jesucristo. Aquellos samaritanos era al revés. Ellos, cuando oyeron hablar
a esta mujer samaritana el testimonio y oyeron de Jesucristo, a Jesucristo, ellos creyeron. No hubo ninguna señal que Jesús hizo en ese tiempo. Pero cuando llegó a Galilea, los galileos, esto ya es un poquito más avanzado en el viaje hacia Galilea, después de salir de Samaria, estos galileos le recibieron contentos porque ya habían visto muchas de las señales que Jesús había hecho en la fiesta donde Jesús y ellos habían estado. Y nos dice la palabra del Señor que cuando llegó a Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino, muchos, por supuesto, se maravillaron y pensaron, ¿quién es este hombre que hace estas cosas? Y en el versículo 46, Juan dice que había en Capernaum, en la región que está también alrededor de Galilea, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. No sabemos mucho acerca de este oficial, pero lo importante es que tenía este hijo enfermo. Y vino a Jesús y le rogó que descendiese, que vayase a su casa y sanase a su hijo. Este oficial con su hijo enfermo realmente nos recuerda una vez más que la enfermedad y la muerte no hacen acepción de personas o distinción de personas. Lo mismo le da a la muerte los ricos que los pobres, los niños que los adultos. Qué triste realmente es saber de un hijo que fallece antes que los padres. Es realmente triste eso, ver que un hijo fallece antes que los padres. Es muy posible que algunos de ustedes hayan tenido esa experiencia. En mi familia, en mi caso, también hace poco tiempo, un sobrino mío también falleció joven, con su familia, joven también, y de repente, siendo saludable, partió de este mundo. Y los padres, por supuesto, estaban devastados. El padre de este niño o joven que estaba enfermo, no sabemos la edad, el padre había escuchado de los milagros que Jesús hacía y tuvo la fe suficiente para ir a Jesús, moverse e ir, levantarse de donde estaba, ir a Jesús y pedirle que vaya a su casa y sane a su hijo. Sin embargo, Jesús veía la situación desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Bueno, Jesús vio dos errores en la petición que este hombre le había hecho. El primer error era que el oficial creía que para que su hijo sea sanado, Jesús tendría que ir a su casa, la casa en Capernaum, que estaba a cierta distancia de viaje. No alcanzaba a creer este padre, este hombre, a entender que Jesús pudiera hacer un milagro desde la distancia, desde donde estaba Jesús, sin necesidad de tener que ir a su casa. Y el segundo error que Jesús vio en este hombre fue que la confianza de este descansaba más en los milagros y prodigios que Jesús hacía que en sus palabras. Y este era el problema que este hombre tenía. Le costaba creer en Cristo y en su palabra si no iba acompañada por alguna señal o algún milagro. Y hay veces que a nosotros nos ocurre lo mismo. A nosotros hoy día nos ocurre también lo mismo. Quisiéramos tener algo más a que aferrarnos, algo más que la palabra, algo más que la Biblia, algo más que nos pueda hablar, que podamos palpar, tocar. Quisiéramos tener algo más, algo que nos revele, algo más que la fe. Poder decir, Dios me curó de tal enfermedad, o tuve un accidente que paralizó parte de mi cuerpo y Dios me sanó. Que alguien nos diga eso y ahora estoy totalmente recobrado, nuevo. Mi cuerpo sí estaba paralizado cuando tuve el accidente, pero ahora ya estoy mejor, sanado completamente. El Señor me sanó. Eso realmente nos alienta, pero eso es también no depositar nuestra fe en la palabra de Dios, sino más bien en aquel milagro o aquella señal que Jesucristo hizo en esa persona. Dios, por supuesto, puede sanar, y estamos hablando ahora
acerca de sanidad. Jesús sana, o Jesús es el que nos sana. Ese es el tema de este tema, por supuesto, de este mensaje. Por supuesto, Dios puede sanar a una persona a través de un milagro, no hay ninguna duda, lo hace hoy, lo hizo por mucho tiempo y todavía lo hace. Pero hay veces que esos milagros no ocurren. A veces esos milagros que esperamos no ocurren, aún en personas creyentes o en familias dedicadas a la obra del Señor. Y hay un caso que quizás algunos de ustedes conocen, ustedes habrán escuchado quizás acerca de esta, o acerca de la vida, mejor dicho, de Joni Eareckson Tada. De joven, esta persona, esta mujer, tuvo un accidente. Desde muy joven, 18, 19 años, quizás o menos, ella tuvo un accidente que dejó su cuerpo totalmente paralizado desde el pescuezo hacia abajo. Y esto hace muchos, muchos años. Fiel creyente desde antes del accidente, hoy tiene un ministerio muy efectivo y les invito a que ustedes busquen acerca de esto y les va a interesar, les va a encantar leer acerca de ella. Tiene este ministerio que se ha extendido a muchas naciones, pero sin embargo el Señor no la ha sanado durante todos estos años. Ella siempre tuvo y tiene que depender de otras varias personas para que le atiendan diariamente. Y sin embargo, ella o su vida es un ejemplo para muchos de aquellos que disponemos de todos nuestros miembros y podemos usarlos. Algunas veces la respuesta del Señor es no, y todo es parte para su gloria, ya sea que el Señor sane o cure o haga un milagro en una persona o decida el Señor no hacerlo, todo redunda para la gloria del Señor. En la mayoría de los casos, sin embargo, Dios usa sanidad, la sanidad propia de nuestros cuerpos. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y tenemos la capacidad, nuestros cuerpos tienen la capacidad de, si tenemos una enfermedad, poder el mismo cuerpo sanarse. Por supuesto, luego tenemos, y Dios usa a los médicos también, las manos de los médicos que han sido entrenados para que traten nuestros cuerpos cuando hay una necesidad. También usa a los especialistas que se especializan en el corazón o en el cerebro o en órganos muy vitales. Y Dios usa a esas personas a veces para que seamos curados. Y eso podemos y debemos hacer que nuestra fe, a través de esas experiencias de estas personas y viéndolo a esas personas o leyendo acerca de eso, nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque eso es como Dios a veces opera. No siempre Dios hace algo, un milagro palpable delante de nuestros ojos. Lo hace, lo puede hacer, no hay duda. Pero muchas de las veces es algo que nosotros quizás no percibimos o lo pasamos por alto. Aún mismo, día tras día, nosotros, si nos ponemos a pensar, recibimos bendiciones y que están muy cerca de ser milagros todos los días en nuestra vida desde que nos levantamos. Nos levantamos y vemos el sol que sale, ya es un milagro. Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo trabaja el sol que todos los días a esta hora sale y alumbra y luego vuelve otra vez? Y cuando nos interiorizamos en cómo trabaja el sistema solar, nos maravillamos. ¿Y qué es eso menos que un milagro? Si el sol en una octavo de pulgada está fuera de donde debe de estar, o nosotros nos morimos de frío o nos morimos de calor, pero está perfectamente en el lugar donde debe estar. Y eso no es de ayer o de la semana pasada, esto es desde que Dios lo creó. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Yo personalmente considero que eso es un milagro también, y gloria a Dios por eso, porque eso nos hace pensar y tener confianza en aquel Padre en el cual depositamos nuestra fe. Pero por otro lado, volviendo a las enfermedades, no estoy muy acostumbrado al sistema este.
Volviendo a las enfermedades, no olvidemos que todas las enfermedades tienen su origen en el pecado y en el tipo de vida que llevamos, en el tipo de alimentación que tenemos, en el tipo de la forma que vivimos en estas sociedades modernas en las cuales vivimos. Si nos ponemos a pensar cuando miramos televisión y vemos uno de estos productos nuevos, una droga nueva que ha salido para curar cierta enfermedad nuestra o dolencia, vemos que lo que nos afecta si tomamos esa droga es peor todavía prácticamente de lo que cura. El side effect, como decimos en inglés, es mayor que aquello que nos cura. Y entonces eso es parte. Y sumado a eso, el trajín de todos los días y otras cosas que ya conocemos y no vale la pena mencionar aquí, eso nos lleva a hacer que nuestros cuerpos realmente se debiliten y entonces sea fácil que una enfermedad o virus nos ataque. Por lo tanto, tenemos que pensar sobre todas estas cosas acerca de las señales y milagros. Sí, estas señales tuvieron, cuando tuvo Jesucristo en esta tierra, en su ministerio, tuvieron su valor, por supuesto. Jesucristo hizo señales y los apóstoles también, pero eran más bien señales y milagros para hacer que el ministerio de Jesucristo sea creído que era enviado de Dios, número uno. Número dos, era para establecer la iglesia que estaba creciendo. En aquel tiempo no tenían ellos el Nuevo Testamento, no había Nuevo Testamento. Era solamente la palabra de Jesús, que era lo que daba testimonio de que Él, Jesús, era enviado de Dios y que Él tenía el poder, y con ese poder y esas señales Él demostraba que era el Hijo de Dios. Y Pedro y Pablo muchas veces vemos en la Biblia, en las Escrituras, que ellos demostraron también que establecieron también y podían hacer milagros y hacían señales también, pero mayormente era para establecer y para hacer que la iglesia realmente sea establecida en aquellos días. Y luego llegó las Escrituras y ahora nuestra fe debe de estar más bien en lo que la palabra del Señor dice, y en segundo lugar, sí, por supuesto, los milagros o señales que vemos a nuestro alrededor. Dios también hace milagros hoy día en la vida de aquellos que viven sin conocimiento de Cristo. Seguramente habrán sentido hablar o leído acerca de cómo Dios se revela en sueños o en visiones, especialmente a musulmanes, en lugares donde la palabra del Señor no es muy conocida, o en países, en muchas partes del mundo donde también la palabra de Dios, Jesucristo, el nombre de Jesús, no es muy conocido. Y Dios sí, ahí usa milagros a través de algunas personas, sus siervos, misioneros, que trabajan con esa gente para demostrar que sí, lo que ellos están diciendo es lo que la palabra del Señor dice, y que la palabra del Señor es palabra de Dios mismo, no de hombres. Por lo tanto, cuando vemos un milagro que ocurre en ese tiempo, debemos dar gloria a Dios y darle gracias a Dios también, porque eso es verdadero. Son señales que vienen del cielo para confirmar que no hay solamente esta vida, sino que hay algo después de la vida. Y no como algunas religiones lo dicen o proclaman, no, sino es como la Biblia lo dice. Y lo que nosotros creemos como cristianos no es una religión, no, creemos en una persona, creemos en Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre muchas religiones que conocemos o hemos escuchado con el conocer a Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Ninguno de los otros que proclaman o han establecido religiones, ni aun Mohammed, ni aun Buda o cualquiera otra de estas sectas o religiones, ninguno de ellos ha fallecido y luego ha resucitado. El único que lo ha hecho y está comprobado con evidencias históricas es el Señor Jesús. Él murió en la cruz y luego fue resucitado. Y hoy vive en el cielo al lado de su Padre.
Así que volviendo al oficial de este rey, el Señor se dispuso a sanar a su hijo, pero también quería que la fe del padre fuera depurada de estos dos errores que este padre tenía, para que él pudiera también tener fe en su palabra. Si nos recordamos, en Lucas, el Evangelio de Lucas habla acerca de este caso también, que es muy similar al que estamos hablando, donde este centurión tenía también no un hijo, sino un siervo del centurión enfermo, y vino a Jesús, llamó a Jesús. Jesús estaba en una ciudad un poquito alejada de donde estaba este centurión, y entonces Jesús vino, y cuando él llegaba, o casi llegando a su casa, dice la palabra del Señor que este centurión salió y le dice: Señor, no entres a mi casa. No, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. No vengas, solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuál es la diferencia entre el centurión y este señor o este padre oficial del rey? El centurión tenía fe, porque le dijo: no, solamente di la palabra, Señor, yo creo y tú vas a sanar a mi siervo. Entonces, la diferencia está de que este centurión ejerció su fe sin ningún milagro o señal o prodigio. Entonces podemos ver que el rey o el siervo del rey, él necesitaba alguna señal para ver si es cierto lo que Jesucristo le estaba diciendo u ofreciendo. El fomentar nuestra fe pudiéramos decir que aún los problemas que tenemos de salud física son más comunes. Déjenme leerles todo el pasaje aquí, porque la razón por esto es porque, a pesar de la urgencia del estado del hijo de este centurión, Jesús comenzó no del centurión, sino estamos volviendo otra vez al oficial del rey, que Jesús comenzó por tratar la fe del Padre. Él comenzó a tratar la fe del Padre antes de dedicarse a sanar a su hijo. ¿Por qué hizo esto? Dios está más interesado en fomentar nuestra fe que en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener, especialmente los problemas de salud, que son los que más nos aquejan. Pensemos en eso. Dios está más interesado en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener. Está más interesado en fomentar nuestra fe que en librarnos de todos estos problemas que normalmente vienen a nuestros cuerpos. En el versículo 48, siguiendo con el pasaje que leímos, Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si ponemos atención, podemos ver que aquí Jesucristo está usando un plural, el verbo plural. El pronombre que Jesús usa aquí es plural. No va dirigido a este hombre, el Padre, solamente. El Señor aquí está hablando a todos aquellos que estaban presentes ahí mientras Jesucristo les estaba hablando. Cuando Jesucristo llegó, encontró una muchedumbre, aparte de los discípulos. Y entonces les dijo a ellos, porque ellos esperaban también, junto con este el siervo del rey, esperaban que hagan algún milagro y que sanase a su hijo. No olvidemos que los prodigios o milagros que hacía Jesús eran señales que indicaban una verdad espiritual acerca de su persona, la persona de Jesucristo, y de su ministerio aquí en la tierra. Y otra vez recordemos que en ese tiempo no había lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, y tenían que basarse en las señales de Jesucristo y de aquellos apóstoles que le seguían. Pablo, él también hizo muchas señales. El apóstol Pedro hizo muchas señales también, y todas han sido guiadas y obradas por el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo en Juan
en el Evangelio de Juan, un poquito más adelante de lo que leímos, en Juan 14, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no creen en mi palabra, les dice Jesucristo a aquellos que estaban escuchando y aún a nosotros hoy día, si no creen en mí, que yo soy en el Padre, de otra manera, si no creen eso, creedme por lo que yo estoy haciendo, por mis obras, por estas señales y estos milagros y prodigios. Pero si las personas que estaban en aquel tiempo solamente se quedaban admiradas por el extraordinario poder de los milagros porque son realmente extraordinarios, si nos ponemos a pensar, esos milagros aún hoy día son extraordinarios, estarían perdiendo de vista el verdadero propósito del mensaje. Juan continúa en el capítulo 20, en los versículos 30 y 31, Juan dice, pero estas señales que Jesucristo hacía se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida y vida eterna en su nombre. En Mateo también podemos ver, en Mateo el capítulo 8, los versículos 16 y 17, Jesús nos dice que después de sanar a la suegra de Pedro, le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó enfermos. Con la palabra de Jesús, su palabra, sanó muchos y mucha cantidad de diferentes dolencias también. ¿Y para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, si ustedes pueden, o si no, seguramente está también en la pared. Isaías, podemos leer en el capítulo 53, en los versículos 3, 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermosas palabras que Isaías escribió muchos años, varios centurios, 700 años antes de que Jesucristo venga a este mundo. Y sin embargo, profeta Isaías, profetizó esto. Es hermoso y todo se refiere al Señor Jesús. Y cuando dice aquí en los versículos que hemos leído al final, cuando dice que nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, nos preguntamos, ¿curados de qué? Curados de la inmoralidad que causan nuestros pecados. Esa fue la cura que leemos aquí en Isaías. Yo creo que este pasaje de Isaías claramente nos habla, nos dice que fuimos sanados de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Hay mucha poesía en estos versículos de Isaías que leímos. Hay mucha poesía y tenemos que tener cuidado cómo lo interpretamos. El apóstol Pedro también dice, refiriéndose también a estos versículos en Isaías, en 1 Pedro capítulo 2, el versículo 24, dice, quien llevó él mismo, refiriéndose a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Algunos piensan que estos versículos, y este versículo en Isaías especialmente, algunos piensan que tanto nuestras enfermedades como nuestros pecados fueron incluidos en la muerte de Cristo. Sí, Cristo murió por nuestros pecados y sabemos que no habrá enfermedades en la vida eterna. Sabemos que no habrá enfermedades porque la palabra del Señor nos lo promete, que es lo más importante. La enfermedad física en sí, podemos pensar en lo siguiente: la enfermedad física que tenemos nosotros no es un pecado realmente, es uno de los resultados del pecado que venimos acarreando desde aquel tiempo del jardín del Edén. Por lo tanto, Jesucristo murió por nuestros pecados y al mismo tiempo Jesucristo nos promete no enfermedades, no dolor en la vida venidera. Aquellos que hemos creído en el Señor esperamos esa vida venidera. En Juan, como leímos en el capítulo 49, como hemos leído siguiendo al relato que Juan nos dice acerca del oficial del rey, este oficial le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús aparentemente estaba muy tranquilo y no se apuró, pero el oficial le pide que se apure y que vaya a su casa antes de que su hijo muera. Jesús conoce la situación y tiene paciencia con nuestra impaciencia. A veces nos impacientamos nosotros cuando queremos que ocurra algo, especialmente si es una enfermedad, que se sane, ya sanarme, y a veces el Señor dice no. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? Y eso a veces da lugar al diablo, a Satanás, a que entre y tome esas dudas nuestras y nos lleve por lugares equivocados, ¿no? Por eso nuestra fe, ya sea con un milagro o sin un milagro, nuestra fe tiene que estar en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en la Biblia. Es la única esperanza que nos lleva a continuar nuestra fe en Jesucristo. Y Él mismo nos dijo, Jesucristo, que en este mundo tendremos tribulaciones, y eso incluye enfermedades, y tendremos otros tipos de inconvenientes y cosas que a veces no nos gustan, pero que cuando eso pase, todo esto que sufrimos ahora, en aquel tiempo, no existirá. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Jesús aparentemente no tenía apuro mientras hablaba con este oficial, pero este hombre le decía que vaya rápido, y este hombre estaba impacientado. ¿Cuántas veces un hijo o hija nuestra, o familiar o amigo, está enfermo? Y sí, a veces nos impacientamos porque nos sentimos impotentes, sin poder hacer algo, y no podemos hacer algo, porque si los médicos no pueden hacer algo, o los especialistas no pueden hacer algo, y Dios, por una u otra razón, para su gloria, decide no, muchas veces ha pasado, nuestra fe no debe quebrantarse. Nuestra fe debe decir: Señor, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Acrecienta mi fe, haz mi fe más grande en ti. Pero como hemos dicho, el Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo, sino que también estaba preocupado por la fe del Padre. La verdadera fe debe apoyarse en su palabra sin tener necesidad de ver señales o milagros. En este versículo 50 de este relato de Juan, Jesús por fin le dice a este oficial del rey: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó sin ver. Quizás era una fe un poquito débil porque recién estaba comenzando a creer en la palabra de Jesús, pero él creyó en esa palabra, y dice que creyó sin ver, por fe en las palabras de Jesús solamente. No hubo necesidad de un milagro
de Jesucristo para convencer a este oficial del rey, ni a ninguno de los que estaban ahí presentes. No le acompañó hasta Capernaum, como este hombre quería, en donde estaba su hijo, y tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a ninguna emoción. Lo único que le dio y que le dijo: ve, tu hijo vive. Vemos aquí cómo Jesús corrige el segundo error de este padre. El hombre puso su fe únicamente en la palabra que Jesús le dijo, y nuestra fe también debe descansar únicamente en Dios, en la palabra de Dios. Cuando sus siervos salieron a recibirle, le dijeron: tu hijo vive. Y el padre les preguntó: ¿a qué hora sucedió eso? ¿A qué hora empezó a estar mejor? Y cuando los siervos le respondieron: ayer a las 7, a esta tal hora, entonces este hombre se dio cuenta y pensó que era justamente la hora que Jesucristo le había dicho el día anterior, porque había un día más o menos de viaje de donde estaba Jesucristo hasta la casa de este oficial del rey, que era la misma hora. ¿Y qué pasó? Seguramente este hombre creció en su fe. Ese fue el resultado realmente, creció en su fe. Cuando uno ve una oración o deseo contestado, nuestra fe se agranda. Creyó él con toda su casa, nos dice aquí la palabra del Señor. Su fe se extendió a toda su familia, a todos los miembros de su familia. Cuando Jesús le dijo al padre, siervo del rey: ve, tu hijo vive, el hombre creyó y se fue, y vemos que él tuvo fe y también obediencia, porque él creyó y se fue. No solamente creyó, sino que fue obediente a la palabra de Jesús, y él se movió y fue camino hacia su casa. Y se confirmó cuando vio a los siervos de él que venían en camino. Seguramente podemos pensar que la fe y la obediencia, ¿cuál es la conexión? Justamente, este es otro principio bíblico, es un principio fundamentalmente bíblico que debemos siempre tener en cuenta. La fe y la obediencia deben ir siempre juntas. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra del Señor. Demostramos nuestra fe, no solamente lo que pensamos o nos inclinamos a pensar, sino que demostramos nuestra fe en la palabra cuando realmente hacemos lo que la palabra dice, obedecemos la palabra. Por eso la fe y la obediencia van juntas. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra. Tenemos fe en el Señor, obedeciendo, actuamos en esa fe. La forma que Jesús respondió a la petición de este padre no solo sirvió para probar su fe, sino que planteó una cuestión muy importante. Y esto es algo que yo quiero dejar con ustedes para que pensemos. ¿Son las señales y los prodigios y los milagros una causa, una razón para la fe? ¿O son estas señales y milagros el resultado de la fe? En otras palabras, ¿hay que ver para creer o creer para ver? ¿Tenemos que ver un milagro para creer en Jesús o tenemos que creer en Jesús para ver un milagro? Muchas personas exigen ver alguna intervención sobrenatural de parte de Dios antes de creer en Él. Aún el apóstol Tomás, hemos leído acerca de él en la Biblia, tenía dudas acerca de Jesucristo cuando Jesucristo resucitó. Él dice: no voy a creer hasta que vea las marcas en sus manos. El principio bíblico es que la verdadera fe debe apoyarse en su palabra, sin tener necesidad de ver señales o milagros. La palabra de Dios es la autoridad suprema.
Tengamos eso en cuenta. No importa lo que veamos o escuchemos o leamos acerca, si no está respaldado por lo que la palabra del Señor dice, tengamos cuidado. Por eso digo que la palabra de Dios es la autoridad suprema. Si vemos un milagro que ha ocurrido o escuchamos que ha ocurrido un milagro quizás en otros lados, bueno, si vemos eso y está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, podemos estar seguros en creer, pero tenemos que tener cuidado. Hoy día hay muchas personas que aprovechando estas situaciones y cosas que están ocurriendo en nuestros días, a veces hacen conjeturas y nos dicen, bueno, tienen que creer tal cosa porque mire esto y mire lo otro y mire lo demás. Bueno, sí, ya, pero ¿qué es lo que la palabra del Señor dice? En todo sentido. Si la palabra del Señor respalda lo que escucho o me dicen, está bien, quizás lo pueda creer, pero si no, descartemos eso, que no se contamine nuestra fe, sino que nuestra fe esté 100% en la palabra del Señor únicamente. Además debemos estar presentes que Satanás también es capaz de realizar señales y milagros para engañar. Y que esta será la técnica que usará el anticristo cuando venga. En tiempos futuros, cuando el Señor lo disponga, va a llegar ese momento el anticristo nos va a dar y a hacer creer muchas cosas. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Puede buscar en sus Biblias o si no en la pared creo que también está. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 8, el 9 y el 10, dice así, aquí Pablo es el que está hablando. Y entonces se manifestará aquel inicuo, se está refiriendo a aquel anticristo, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás es aquel que dirige, aquel que va a ser el anticristo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Voy a leer otra vez el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Les invito a que lean este pasaje en sus casas otra vez y en las referencias puedan tener mayor amplitud acerca de lo que Pablo está diciendo aquí. Es por esta razón que hemos leído que el Señor quiere que nuestra fe esté basada en su palabra, no en un milagro de sanidad, porque puede ser un engaño. Tengamos cuidado. En cuanto a la sanidad de nuestros cuerpos físicos, bueno, pensemos lo siguiente. Cuando Dios hizo al ser humano, lo bendijo con salud, larga vida y una relación espiritual con Él. El hombre pecó, el pecado entró en su vida, el hombre se apartó de Dios y comenzó a llenar sus días con las aguas de cisternas rotas, con el mundo, en vez de las buenas aguas puras que Dios le ofreció. Como consecuencia, nuestra salud fue declinando a través de todos estos siglos hasta el punto en que nos encontramos hoy día. Como casi podríamos decir que el enfermarse hoy día es algo normal. Y todo por haber desobedecido a Dios allá en el jardín del Edén. Pero Dios aún todavía nos llama a que bebamos de esas aguas puras que Él gratuitamente ofrece a todos aquellos que quieran beber.
Ya para terminar, mi pregunta es, ¿ha bebido usted de esas aguas que Dios le ofrece? ¿Ha bebido usted ya? ¿Ha recibido al Señor en su corazón? Él le ayudará a llevar las cargas que a veces la vida nos presenta y son pesadas a veces, y le dará vida eterna, donde no habrá enfermedad ni dolor. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo que le ofrece todo eso? Y si usted ya recibió al Señor en su corazón, pero todavía hay algo de esas aguas impuras de este mundo en su vida, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le ayude a vencer en esa lucha. Y Él le concederá el gozo de su presencia, la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios, del Espíritu Santo en su vida. No está solo, no está sola. Hay muchos que oramos unos por otros. Y si usted tiene necesidad de oración, puede pedir a otras personas que oren con usted para que el Señor realmente se manifieste en su vida. Vamos a tener unos momentos de oración ahora y como hemos hecho domingos pasados, las personas que están encargadas de orar, les pido que pasen aquí y así al frente. Entonces, alguien, si tiene necesidad, pase, hermano o hermano. Y si alguien que no conoce al Señor todavía tiene necesidad de salvación, este es el momento.